Si lo apreciamos ahí. Ayer estaba de camisa corta acá en el puerto principal, obviamente el tema climático, ¿no? Ya está en su despacho en Quito, nos atiende, le agradecemos por la deferencia y precisamente sería bueno consultarle básicamente de qué manera o cuáles son las decisiones que adoptó el MIES para ayudar a todo ese conjunto de familias que lamentablemente salieron afectados, unas directamente, otras por efectos colaterales, no por lo ocurrido con la explosión en el Cristo del Consuelo. Gusto enorme, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor y un gusto el poder compartir con este medio de comunicación, con I99, con todas ustedes que están ahí en cabina y quienes nos ven y nos escuchan. Usted lo ha dicho, ayer estuvimos en Guayaquil, en la misma zona de Cristo del Consuelo, en donde pudimos evidenciar efectivamente la afección que ha sufrido varias familias que están en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Cuando hablé con el señor presidente el día lunes en la noche en gabinete, me entregó varias disposiciones entre las cuales estaba de que no escatimemos ningún esfuerzo con respecto a la protección social, que de manera paralela, pero con mucha fuerza, al tema de seguridad, de control que lleva adelante el gobierno nacional, el área de protección social se expanda dentro de este sector. Y así lo hicimos, pudimos evidenciar la existencia de casi 117, diría yo, 117 perjudicados y damnificados que en este momento tiene la zona. Le debo mencionar de manera preliminar, porque esto es constante y recurrente a través de la Secretaría de Riesgos, nuestros técnicos, nuestros trabajadores sociales que están haciendo una valoración, un levantamiento de fichas. Hemos logrado llegar con una primera ayuda que es a través de kits alimenticios, kits de vestimenta, menaje de casa. Preliminarmente, reitero, en donde tuvimos la oportunidad de conversar con varios de los damnificados, también de los afectados, porque aquí quiero mostrarles una diferencia muy real que la vivimos en todos los puntos de desastre que hemos tenido que asumir como gobierno nacional, estos provocados por temas naturales como los aluviones, la situación de la Gasca en Quito, en Cotopaxi, en el Azuay, etcétera, y hechos también lamentables como este acto terrorista que vivimos días pasados, en donde tenemos que acceder de manera presencial y directa. Le mencionaba, unos son damnificados, son aquellos que pierden parte de su vivienda o su vivienda de manera integral o parte de sus electrodomésticos, es decir, no pueden retomar una vida normal luego del evento. Y afectados son aquellos que de manera colateral también sufren el efecto, por ejemplo, dueños de abacerías, de tiendas pequeñas que producto de esta realidad no pueden vender, no pueden comercializar. A todos ellos nosotros damos la cobertura y hemos hecho una valoración. Déjeme contarles rápidamente, tuve la oportunidad de poder encontrarme con una madre gestante, por ejemplo, quien ya a partir del próximo mes, acorde a los registros del ministerio, pasará a ser beneficiaria del bono Infancia Futuro. Esto con respecto a disminuir la desnutrición crónica infantil. Y así sucesivamente tomamos contacto con personas adultas mayores, con niños con discapacidad que estaban en la zona y de esta manera el MIES genera lo que para nosotros es fundamental, este abrazo social del gobierno nacional para dar cobertura en este ámbito. Son las 8:10. Permítame, ministro, que precisamente en estos momentos, ¿no? El señor ministro del Interior, eh, el ministro Carrillo, acaba de manifestar, el ministro Patricio Carrillo, a través de su cuenta en la red social Twitter, que ha sido detenido, uno de los principales sospechosos del atentado en el Cristo del Consuelo. El detenido tenía grillete electrónico. Vean ustedes, tenía grillete electrónico y ha confesado haber participado en el hecho que se registró la madrugada de este domingo. Nos referimos pues a la explosión en la calle décima entre la H y la I en el Cristo del Consuelo. Esta es información de última hora que está pues confirmando el señor ministro del Interior, Patricio Carrillo. Volvamos al diálogo, ministro Bernal, y precisamente yo me imagino, porque usted estaba pues ubicando el tipo de ayudas. Muchas
familias, muchos guayaquileños y ecuatorianos se quedaban conmovidos también de ver el caso del niño pequeñito que quedó sin su madre. Por ejemplo, en casos así, el MIES cómo actúa, cómo procede, porque ya hay otro tipo de dramas, ¿no? Usted manifestaba lo que tiene que ver con las estructuras, las viviendas, los negocios afectados, pero hay otro tipo de afectaciones que van mucho más allá, que son más impactantes, ministro. De acuerdo, y déjeme contarle que me encontré con una madre que tenía en sus brazos un niño con discapacidad y que además su sentido auditivo había sido mucho más agravado y que ya había sido tratado por nuestros centros de salud. Sin embargo, tomamos su información, me preocupé de manera personal, estuve con el niño, con su madre para que puedan acceder a los bonos de discapacidad, para darles la atención en los servicios que tiene nuestro ministerio. Por lo tanto, los dramas que uno vive en situaciones así son críticos. Usted bien ha mencionado lo vivido por uno de los niños que quedan efectivamente sin su madre. Para nosotros eso es prioridad. Aquí le menciono que tenemos un protocolo y una norma que rige para el tratamiento de estas realidades y sobre todo para precautelar el derecho de niños y niñas. La primera acción que se toma en materia de política social con respecto a estos casos que usted cita es de que se amplíe la familia, es decir, nosotros damos seguimiento con trabajadoras sociales, con psicólogos, generamos acciones de contención entendida no solamente con la atención psicológica a las víctimas de momentos como el que estamos viviendo en el sector de Cristo el Consuelo, sino también de seguimiento, de abordaje y de valoración de la familia ampliada, porque un niño o una niña lo primero que tiene que buscársele es efectivamente que tenga la protección de sus familiares, tíos, abuelos, hermanos, porque ese es el primer enfoque. De no ser así, que debo mencionarle que efectivamente se está trabajando ya en ese sentido, tiene familiares con quien va a quedarse, pero de no ser así, vamos a suponer el caso, que no es el de ahora, pero pensemos en algo, que su entorno familiar o las circunstancias, de acuerdo a los informes técnicos de trabajadores sociales, de psicólogos, no es el adecuado o no lo tiene un niño o una niña, nosotros contamos con casas de acogida a las cuales pueden acceder, a las cuales mediante una resolución judicial acceden y mantienen la protección del Estado Nacional. Perfecto, ministro. Permítame, Javier Segarra tiene otras inquietudes para usted. Ministro, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo por la plataforma de I99, bienvenido siempre. Desnutrición infantil es un problema serio, hemos conversado en su momento con las personas encargadas de esta política en la que involucra a algunos otros instituciones como el propio ministerio que usted preside. Es preocupante, pero se sigue aplicando con el fin de disminuir ese porcentaje bastante elevado de la desnutrición infantil en el Ecuador, ministro. Javier, buenos días. Esta es la política más importante que tiene el presidente Lasso y nuestro gobierno, la disminución de la desnutrición crónica infantil, una porcentualidad perversa, para llamarlo así, que no solamente está acentuado, como mayoritariamente hemos mencionado o se viene analizando en la Sierra Centro, la vecina provincia de Santa Elena, vecina provincia me refiero de ustedes, ahí en la provincia del Guayas, tiene 34% de acuerdo al indicador que data del 2018, que es el único indicador que tenemos sobre la desnutrición crónica infantil. Indicador que, dicho sea de paso, será ya regulado porque tendremos en el mes de octubre, de acuerdo al INEC, una nueva información estadística que nos permita, Javier, tomar decisiones en materia de política pública. Usted comprenderá que para nosotros tomar una decisión sobre la disminución de desnutrición crónica infantil es fundamental, acorde a la prioridad que le ha puesto en este programa el presidente de la República, Guillermo Lasso. Y en ese sentido, tener información del 2018 como que es poco responsable para un Estado. Sin embargo, hemos puesto el esfuerzo económico y tendremos ya en el 2022 una nueva información, nos dará cuenta si es que ese 34% de Santa Elena se mantiene, se ha disminuido, ha incrementado y obviamente nos permitirá tomar acciones. Lo propio en la Sierra Centro, en donde prevalece la desnutrición crónica infantil en porcentajes que son inimaginables, 52%, por ejemplo, en Guamote,
que 5 de cada 10 niños de 0 a 5 años sufren de desnutrición crónica infantil. Pensemos en el país, Javier, a futuro. Por eso se ha tomado acciones determinantes. Una de ellas, permítame contarle, la entrega del bono Infancia Futuro. Y aprovecho para comentarle una particularidad anécdota de ayer. Cuando estuve en Cristo del Consuelo, me contacté con una madre gestante ahí en Cristo del Consuelo, quien, acorde a la valoración y el fichaje inicial que hemos tomado, será también beneficiaria a partir del próximo mes de septiembre de este bono Infancia Futuro, o el bono denominado en principio de 1.000 días. Esto para poder contrastar justamente la desnutrición crónica infantil en el Ecuador. Por lo tanto, esta es una inversión considerable del Estado ecuatoriano. Solo para este año bordeará una inversión de 12.400.000 dólares aproximadamente, para dar un beneficio al final, en diciembre, a 37.504 madres gestantes a lo largo y ancho del país, sobre todo en las parroquias priorizadas, que son aquellas que mayor prevalecencia de este indicador tienen en el país. Ahora, resulta que, y lo señalábamos hace un momento acá en el programa, ministro, que la desnutrición infantil se presenta en provincias donde son netamente agrícolas, y como uno no termina de entender, donde se produce la mayor cantidad de productos, hay desnutrición infantil. Porque, Javier, es algo que debo mencionarle, también profundicé una vez que llegué al ministerio sobre varias realidades. La primera, nadie magnifica, y creo que es una obligación de todos nosotros, ustedes, I99, los periodistas, la empresa privada, obviamente el sector público, pero no entendido solo como gobierno nacional, sino también como juntas parroquiales, municipios, prefecturas. La consecuencia que tiene la desnutrición crónica infantil son perversas y muy malas para una sociedad. Piense a futuro si no haríamos algo hoy para disminuir esa desnutrición crónica infantil, lo que los niños sufren con respecto a problemas de salud, psicológicos, psicosociales, físicos, intelectuales, es enorme. Por lo tanto, ese es el primer aprendizaje que debemos tener los ecuatorianos. Hoy por hoy hemos vuelto a esta campaña con este personaje que viene de UNICEF, Máximo, no sé si ustedes ya lo pudieron ver, que hace muchos años nos ayudó a eliminar la sarampión en el Ecuador. Hoy en día está también empeñado para con los niños y las madres trabajar en esta disminución de la desnutrición crónica infantil. Y le quiero contar, Javier, nosotros hemos entendido también la desnutrición crónica no solo está basada en una buena alimentación, importante sí, pero no solo en eso está sustentada. También requerimos, por ejemplo, la atención de salud adecuada, constante, recurrente. Por eso es que el bono de Infancia Futuro se entrega de una manera distinta a los bonos que venía entregando el Estado. Este bono es de $60, pero, Javier, se les entrega $50 de manera recurrente durante los 9 meses de embarazo y 2 años de vida del niño. Pero siempre y cuando, $50 es recurrente, pero los $10 adicionales se le entregan en 3 hitos. $90 concluido el periodo de gestación, $120 en el primer año de vida del niño y $120 en el segundo año. Pero siempre y cuando la madre haya registrado en el Ministerio de Inclusión Económica y Social chequeos prenatales, para que haga obviamente el seguimiento el Ministerio de Salud, y lo propio en el primer año de vida, una vez que haya registrado por lo menos 6 chequeos de salud y haya vacunado a su niño. Como ve, es una corresponsabilidad, también la madre debe Sí, porque si no el bono se va en comprar tarjeta para celulares, pues. De acuerdo, Javier, por eso precautelamos haciéndolo mediante incentivos, y que esto permite efectivamente cumplir un objetivo que, insisto, debe ser de todos los ecuatorianos. Leyendo una información en la portada de Diario El Universo el día de hoy, 2.5 millones de personas se alimentan una vez al día o no comen, cifra que reveló el Programa Mundial de Alimentos en el Ecuador. El 13% de la población en el Ecuador sufre de esta situación. Perdón, Javier, se entrecortó, no sé si es que... Le decía que en la portada de Diario El Universo, publicada hoy, dice 2.5 millones de personas se alimentan una vez al día y no comen, de acuerdo a una cifra publicada o revelada por el Programa Mundial de Alimentos, que representa el 13% de la población en el Ecuador. Bueno, la situación de pobreza y pobreza extrema en el Ecuador
es algo que lo estamos abordando de manera directa por parte del propio presidente de la República. Debo mencionarle que nosotros hemos incrementado de 1.237.000 bonos que asumimos para dar cobertura social a mayo del 2021 a hoy tener 1.458.000 núcleos familiares en el país que están en condiciones de pobreza y pobreza extrema, Javier, para dar la cobertura. La inversión del Estado en este sentido es de 1.297 millones de dólares. Estamos conscientes que hay una realidad post-pandemia que generó un incremento en la pobreza y pobreza extrema. Hay una realidad de mala práctica política durante 15 años, 14 años, que generó lamentablemente una situación así. Pero nosotros hemos dado cobertura. Yo debo mencionar de que según el INEC, que yo no desconozco lo que acaba de leer usted en esta portada de un medio de comunicación nacional, pero también hay que reconocer de que hay una disminución de la pobreza de 7 puntos porcentuales en nuestra administración. Obviamente hay mucho más por hacer, por eso es que se ha generado una inversión, se acrecentó el bono de desarrollo humano a $55. Esto genera una inversión del Estado ecuatoriano por este año de 30 millones de dólares y en el próximo, en el 2023, ya año completo, será una inversión adicional a la que damos de 60 millones de dólares. Por lo tanto, la política social para nosotros es fundamental. Y concluyo con esto, Javier. Obviamente que para nosotros tampoco es el objetivo sostener una realidad así, porque el objetivo macro que debemos tener como Estado es de que se genere empleo y este empleo adecuado permita disminuir grandes males en el país, como pobreza, pobreza extrema, mendicidad, trabajo infantil, migración, etcétera. Pero hasta tanto tenemos la obligación, como así lo ha dispuesto el presidente Lasso, de que demos una cobertura social, un abrazo social, y lo venimos haciendo mediante las cifras y acciones que le acabo de mencionar. Estamos en este diálogo con el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Ramiro Cepeda continúa con la entrevista, ministro. Esteban, ¿cómo le va el alma del gabinete? Bien, bien, Ramiro, gracias por esa deferencia que siempre tiene para con nuestro ministerio en función de la metáfora que usted ya ha hecho mía en varias ocasiones. Es que es suya, porque así debe ser. Ministro, cuando le escuchaba con atención la respuesta que le daba a Javier y la reflexión que hacía Javier sobre el destino del bono, hay una suerte de que usted, bien, le toca apagar incendios, le toca atender a damnificados, sí, es parte de la gestión de su ministerio, pero yo creo que lo más importante es evitar que estos casos se den. Por ejemplo, Javier citaba cómo es posible que en la Sierra Centro, donde hay producción agrícola, donde hay producción de vegetales, haya desnutrición. Y esto es, y voy a utilizar un adjetivo fuerte, pero que es descriptivo, ignorancia de cómo alimentarse bien, ignorancia de cómo cuidar bien su salud, la salud preventiva, que ayudaría a evitar que usted apague incendios, sino que cree construcciones sólidas de una estructura familiar importante. De acuerdo, Ramiro. Mire, tanto así que nosotros entendemos que la política preventiva para lograr precautelar el bienestar de nuestros niños y niñas. Hoy están naciendo 800 niños en el Ecuador, lo cual quiere decir que tenemos un serio riesgo que el 30% de aquellos de los sectores que mencionamos tiendan a sufrir desnutrición crónica infantil. Nuestro objetivo es prevenirlo. Para eso realizamos estas acciones, por ejemplo, de chequeos prenatales, mediante qué incentivos inclusive económicos por parte del Estado para la madre, para que ella previamente al alumbramiento de su niño haya chequeado prenatalmente a su proceso de gestación en los centros de salud. Eso le obligará a hacer un compartir entre nosotros frente a esta responsabilidad. Lo propio durante los primeros meses de la vida del niño. Tenemos que trabajar en las vacunas, tenemos que trabajar en la buena alimentación y para ello hay varias programaciones. Le cuento rápidamente algunas de ellas. La primera, ¿no? Nuestro programa CNH, Creciendo con Nuestros Hijos, en donde hemos repotencializado, tenemos 4.700 educadoras trabajando con la madre y con el niño, trabajando con el entorno familiar e inclusive el entorno comunitario,
de tal forma de que logremos generar una conciencia clara mediante consejerías, charlas familiares, enseñanzas de buena manipulación de alimentos, de las consecuencias que tiene la desnutrición crónica en su hijo, etcétera, etcétera. Este es el programa directamente con el MIES. La Secretaría de Nutrición Crónica, que la preside Erwin Ronquillo, hace lo propio, mediante ¿qué? Aportes de las universidades. Tenemos la capacidad y vamos a llegar a 300,000 hogares mediante brigadas universitarias voluntarias que están ya desplegadas en el territorio y nos permiten ir evidenciando tanto esta realidad como aquella que no la vemos, como por ejemplo niños y niñas que pueden estar en condiciones posiblemente de desnutrición y no han sido derivadas ni al Ministerio de Salud ni al nuestro. Estas brigadas permiten efectivamente captar a estos sectores y tengan la protección del Estado. Estas son acciones directamente vinculadas con este sector y que permiten dar resultados que a la fecha vienen siendo positivos. El tiempo, ya que se nos viene corto, tenemos otra entrevista. Solo quiero preguntarle, ¿se va a hacer un censo en el país o ya está caminando? La data que se va a obtener, ustedes han participado en la creación de preguntas, pues la gestión y el éxito de la gestión que su cartera de Estado deba de tener, deberá partir de información sólida, que nos dé, que a lo mejor estamos apuntando mal, creemos que es la desnutrición crónica infantil lo más grave y probablemente haya cosas mucho más graves que esa o no sea tan grave como se la pinta. Entonces, ¿qué se está aportando? ¿Cómo va caminando esto? ¿Cuándo tendremos resultados de esa data? Bueno, hay dos censos que se lleva adelante por parte del INEGI y el gobierno nacional. El uno, el censo general, que efectivamente se lo hace 2 años después de la pandemia, porque hubo una suspensión del mismo, pero uno de los más importantes, el censo para determinar la prevalecencia de la desnutrición crónica en el Ecuador. Este no es un censo cualquiera, Ramiro y queridos compañeros ahí en cabina. Este no es un censo a través de una hoja o de una descripción con esperográfico y documental. Este es un censo que requiere instrumentos inclusive para que se haga una valoración de peso, de talla, valoraciones médicas de los niños y poder tener una realidad, valoración de la madre gestante, en fin. De tal manera que nosotros este censo tendremos información en octubre. Esto nos permitirá, como usted cita, tomar decisiones apegadas a la realidad. Es muy probable que los porcentajes que mencioné hace un momento en el inicio de la entrevista hayan variado, es probable que se hayan acentuado, es probable que se hayan acrecentado, pero eso tenemos que irlo valorando. Lo importante es que por disposición del presidente, este censo no tiene que volver a tenérselo cada 4 años. La última información fue 18. Este censo para desnutrición va a tener que ser anual y así está programado dentro de las proyecciones y planificación que tiene el Ministerio de Inclusión Económica y la Secretaría de Desnutrición Crónica Infantil. Ministro Esteban Bernal, muchas gracias por la entrevista, haber atendido los micrófonos de I99 y lo comprometemos que en su próxima visita a Guayaquil venga acá, porque esta es su casa donde lo espera un buen café y unos buenos amigos. Seguro, ahí estaré con buen café, siempre es grato visitar a los buenos amigos. Gracias. Qué gusto, Alberto. Son las 8:30 saludando ya a Jaime Velázquez.